Veamos entonces algunos ejercicios de aplicación en donde vamos a poner en práctica todas las propiedades de los logaritmos. Tenemos el ejemplo 1, simplificar utilizando las propiedades de logaritmos la expresión. Es decir, esa expresión la vamos a cortar en una sola utilizando las propiedades de los logaritmos. Vaya. Si pueden observar, tenemos una resta, pero antes de aplicar la propiedad de la resta, tomemos en cuenta que ese logaritmo tiene un coeficiente, que en este caso el coeficiente sería 2. Lo voy a continuar aquí. Si tenemos este coeficiente, no podemos aplicar la propiedad de la resta, entonces vamos a aplicar este primero. Este 2, como es coeficiente, voy a aplicar la propiedad. Este 2 se va a convertir en exponente del argumento, que en este caso sería x al cuadrado. Entonces tendríamos logaritmo, vean que las bases de los logaritmos es de base 10, porque no aparece el valor, sería base 10. Logaritmo base 10 de x elevado al cuadrado, menos logaritmo base 10 de y. Ahora sí, si se fijan, ningún logaritmo tiene coeficiente y ambos logaritmos son de base 10. Podemos aplicar la propiedad de que una resta del logaritmo se convierte en el logaritmo de un cociente. Por lo tanto, me quedaría logaritmo base 10, vean, del cociente. En este caso sería el argumento que tiene el logaritmo positivo x cuadrado sobre el argumento que tiene logaritmo negativo sobre y. Y esa sería la respuesta. Es decir, de tener esta resta, nosotros llegamos a tener solo un logaritmo. Y esa sería la forma simplificada. Ahora hagamos lo contrario. Vamos a expandir la expresión del logaritmo. Veamos hasta dónde podemos expandirla. Primer paso, si tenemos todo esto sería el argumento, logaritmo base 3 del argumento, pero está siendo afectado por la raíz. Entonces, si tenemos una raíz, se convierte en exponente fraccionario el radical. Para ello tenemos que recordar una propiedad que me dice lo siguiente. Si tenemos la raíz enésima de x, recordemos que esta x tiene exponente 1 porque lo necesito. Entonces, ¿cómo me quedaría? Tendríamos lo siguiente, la base elevada a un exponente fraccionario. ¿Cómo me quedaría el exponente fraccionario? El exponente de la base, 1 como numerador, y el denominador de esa fracción sería la raíz, el índice radical, que sería en este caso n. Veamos otro caso. Si tenemos raíz enésima de x a la m, vean que ahora x tiene un exponente m, entonces esto me quedaría como exponente fraccionario la base x elevada a un exponente fraccionario. ¿Cómo va a estar conformado? El exponente de la base, que sería el numerador, y el índice radical, que sería el denominador. Y ahí tenemos un radical expresado como exponente fraccionario. Ahora bien, ¿qué sucede si no tenemos solo un término, si no tenemos un factor, sino que tenemos dos factores? Entonces no nos confundamos. El exponente de la base no sería m. Aquí voy a decir lo siguiente. Este producto tiene un mismo exponente que sería 1. Entonces, al pasarlo, la base sería todo el producto. Y eso va a estar elevado a un exponente fraccionario, que en este caso el numerador de esa fracción sería el exponente de la base, toda la base, que sería 1, y el denominador sería el índice radical, n. Ahora, si tenemos la raíz enésima de un cociente, lo mismo, ¿quién sería el exponente de la base? Pues acá voy a tomar a la base todo el cociente y todo ese cociente estaría elevado a 1. Por lo tanto, me quedaría la base, que sería todo el cociente, elevado a un exponente fraccionario. ¿Cómo va a estar conformado? El exponente de la base, que sería 1, numerador, sobre el índice radical, que en este caso sería n, sobre n. Esas serían las formas de convertir un exponente
de convertir a exponente fraccionario un radical. Veamos cómo lo aplicamos aquí. Tendríamos esta parte de acá. Tomemos en cuenta que aquí tenemos un cociente. Entonces, el exponente de todo ese cociente, vean, tendría que ser 1. Si ya lo tomamos en cuenta así. Por lo tanto, la base sería toda la fracción. Entonces me quedaría toda la fracción como base elevada. Exponente de la base sería 1, numerador, 1, entre índice radical, que en este caso sería 2. Ya tenemos un radical expresado como exponente fraccionario. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a aplicar propiedades. Por ejemplo, ese exponente prácticamente le pertenece al argumento, entonces ese exponente se va a convertir en coeficiente, tal y como me dice la propiedad. Entonces me quedaría, el exponente se convierte en coeficiente, un medio multiplicando al logaritmo. Ahora bien, tengamos cuidado porque ahora en el argumento tenemos un cociente. Por lo tanto, para este argumento podemos aplicar la propiedad que me decía que el logaritmo de un cociente se convierte en la resta entre dos logaritmos. Ahora, tengamos cuidado con este 1/2. Ese 1/2 se multiplicaría por, ponemos paréntesis, ese de acá, logaritmo base 3 del numerador, menos logaritmo base 3 del denominador, Ahora cerramos el paréntesis que abrimos al inicio. ¿Por qué? Porque este 1/2, si se fijan, aparecieron dos logaritmos. Entonces este 1/2 multiplica a ambos logaritmos. Ahora bien, tengamos cuidado con este producto, porque acá tenemos que aplicar la propiedad del producto. Solo este producto se va a separar en dos logaritmos más. Veamos cómo me queda. Voy a partir de acá. Voy a separar este producto en dos logaritmos más. Me quedaría 1/2 multiplicado por logaritmo base 3 de x al cuadrado, que sería este, solo lo bajé, menos este menos, vean que aquí abro otro paréntesis y me quedaría logaritmo base 3 del primer factor y más logaritmo base 3 del segundo factor z al cubo. Ahora, vamos a suprimir los paréntesis. En este caso, este menos, como adentro de esos dos paréntesis, vean, los voy a señalar por acá. Ese sería un paréntesis. Y ese sería el otro paréntesis. Como esos dos paréntesis prácticamente me están agrupando a estos dos. Entonces, y está siendo afectado por este menos, lo que voy a hacer es que lo voy a multiplicar por cada logaritmo. Me quedaría 1/2 por, ahora este corchete se convierte en un paréntesis porque voy a suprimir estos dos. Me quedaría logaritmo base 3 de x cuadrado, que solo lo bajo, menos por más, menos logaritmo base 3 de y, menos por más, menos logaritmo base 3 de z al cubo. Y cierro el paréntesis que abrí al inicio. Ahora, antes de avanzar, veamos acá que esos dos argumentos x y z tienen exponentes. Entonces esos exponentes los podemos quitar de ahí. Entonces me quedaría, voy a aplicar la propiedad que el exponente de un argumento se convierte en coeficiente. Tendríamos 1/2. Vean, este 1/2 lo voy bajando, abro paréntesis, este 2 se convierte en coeficiente de este logaritmo, me quedaría 2 logaritmo base 3 de x, ya sin exponente, menos, aquí no cambia nada, solo lo bajo, no tiene exponente la y, menos, este 3 multiplica este logaritmo y me quedaría como coeficiente, menos 3, aquí lo tenemos, logaritmo base 3 de z. Ya z sin el exponente que tenía. Ahora sí, como último paso voy a multiplicar 1/2 por cada término de los que está dentro del paréntesis. Tendríamos
1 medio multiplicado por 2 logaritmo base 3 de x. Usted lo puede hacer con su calculadora. 1 medio por 2 es 1. Me quedaría solo logaritmo base 3 de x. Ahora 1 medio por menos logaritmo base 3 de y sería menos 1 medio logaritmo base 3 de y. Y 1 medio por menos 3 logaritmo base 3 de z sería 1 medio por 3 es menos 3 medios logaritmo base 3 de z. Y esa sería la solución. Es decir, que ese logaritmo que me daban al inicio en su forma expandida sería logaritmo base 3 de x menos 1 medio logaritmo base 3 de y menos 3 medios logaritmo base 3 de z. Es decir, que prácticamente lo expresamos como sumas y restas de logaritmos. Y aplicamos las propiedades de los logaritmos, de lo que se trataba el video anterior. Veamos ahora un ejercicio de aplicación, aunque será un ejercicio numérico, pero se aplican todas las propiedades de los logaritmos, inclusive la factorización de valores. Si se sabe que logaritmo base 5 de 2 es igual a 0.4307, logaritmo base 5 de 3 es igual a 0.6826 y logaritmo base 5 de 5 es igual que 1 y logaritmo base 5 de 7 es igual que 1.2091, vamos a calcular el valor del logaritmo base 5 de 784 sobre 225. Bueno, en el supuesto que no tengamos calculadora, ¿cómo resolveríamos este caso? Únicamente aplicando propiedades y conociendo los valores de logaritmos específicos. Veamos entonces. Primero lo que voy a hacer es que voy a factorizar la fracción, es decir, el numerador y el denominador. Factorizar significa descomponer en factores. Por ejemplo, si tenemos 784, lo tenemos que simplificar. Mitad 392, mitad 196, mitad 98, mitad 49, mitad 7, séptima 1. Ahora, estos dos multiplicados me daría 2 a la cuarta. Y 7 por 7 sería 7 al cuadrado. Lo voy a poner así. Me quedaría entonces en el numerador 2 a la cuarta multiplicado por 7 al cuadrado. Ahora en el denominador tendríamos que descomponer 2025. Tendríamos entonces 2025, quinta 405, quinta 81, tercera 27, tercera 9, tercera 3, tercera 1. Ahora 5 por 5 sabemos que es 5 al cuadrado y 3 por 3 por 3 por 3 sería 3 a la cuarta. Entonces los colocamos 5 al cuadrado y 3 a la cuarta. Aquí no interesa el orden, cualquiera de los dos puede quedar al inicio. Ahora bien, si se fijan, acá tenemos un cociente, por lo tanto voy a aplicar la propiedad del cociente, en donde se me va a convertir en la resta de dos logaritmos. Tendríamos el logaritmo base 5 del numerador, logaritmo base 5 de 2 a la cuarta por 7 al cuadrado, menos logaritmo base 5 del denominador, menos logaritmo base 5 de 3 a la cuarta por 5 al cuadrado. Ahora, si se fijan, tenemos producto y tenemos producto. Podemos aplicar la propiedad del producto en ambos casos. Prácticamente tendríamos, este caso es el más sencillo, porque este estaría afectado por el menos. Tendríamos entonces logaritmo base 5 de 2 a la cuarta más, de acuerdo a la propiedad, logaritmo base 5 de 7 al cuadrado más logaritmo base 5 de 7 al cuadrado, y ahora el signo menos, y prácticamente adentro del paréntesis voy a resolver este logaritmo porque el menos me va a afectar a ambos. Entonces me quedaría logaritmo base 5 de 3 a la cuarta, logaritmo base 5 de 3 a la cuarta, este signo más, el de la propiedad, más logaritmo base 5 de 5 al cuadrado, logaritmo base 5 de 5 al cuadrado. Ahora, para quitar este paréntesis el menos, lo voy a multiplicar por ambos logaritmos,
que lo único que haría es cambiarle signo. Menos por más sería menos, todo esto es negativo, y menos por más sería menos también. Entonces tendríamos logaritmo base 5 de 2 a la cuarta, logaritmo base 5 de 7 al cuadrado, menos logaritmo base 5 de 3 a la cuarta, menos logaritmo base 5 de 5 al cuadrado. Y ahora prácticamente ya quitamos el signo de agrupación que teníamos. Si se fijaron, ambos logaritmos quedaron negativos. Ahora, veamos los argumentos. 2 a la cuarta, 7 al cuadrado, 3 a la cuarta, 5 al cuadrado. Todos tienen exponentes, entonces voy a aplicar la propiedad en donde el exponente se convierte en coeficiente. Aquí ese 4 se multiplicaría por el logaritmo. Tendríamos 4 por logaritmo base 5 de 2. Ese 2 se multiplicaría por el logaritmo. Nos quedaría más 2. Ese 2 que era exponente multiplicado por logaritmo base 5 de 7. Y es un exponente. Ahora este 4 pasaría a ser coeficiente menos 4 por logaritmo base 5 de 3. Y ahora el menos, este 5 pasaría a ser, perdón, este 2 es el exponente, pasaría a ser coeficiente del logaritmo, menos 2, logaritmo base 5 de 5. Ahora bien, prácticamente ya ningún argumento tiene exponente. Veamos algo entonces. Esa fue la indicación que me daban al inicio. ¿Qué significa? Sabemos que el logaritmo base 5 de 2, que prácticamente es esto. Vean, voy a sustituir los valores dados de los logaritmos, esos que tenemos acá. Logaritmo base 5 de 2 es logaritmo base 5 de 2 y el valor numérico es 0.4308. Entonces en este paréntesis voy a sustituir este valor numérico. Tendríamos 4 por 0.4308. Ahora bien, más este 2, logaritmo base 5 de 7 es lo mismo que el logaritmo base 5 de 7 y el valor en decimal sería 1.2091. Entonces en lugar de este paréntesis voy a colocar, en lugar de ese logaritmo, adentro de este paréntesis voy a colocar este valor decimal, que sería más 2 por 1.2091. Ahora, menos 4 multiplicado por el logaritmo base 5 de 3, logaritmo base 5 de 3 es igual a 0.6826, entonces lo cambiamos. Aquí me quedaría adentro de este paréntesis menos 4 por 0.6824. Y por último, logaritmo base 5 de 5, vean, aquí lo tenemos, es 1, por lo tanto sería este menos 2 multiplicado por 1. Y ahora lo único que vamos a hacer es resolver esta operación en su calculadora, o lo pueden hacer manualmente. Acuérdense que el supuesto de este ejercicio era que no teníamos calculadora y que teníamos que aplicar propiedades de logaritmos. Ahora bien, si hacemos esta operación llegaríamos a que logaritmo base 5 de 784 sobre 2025 es igual a menos 0.5895. Ahora, aproximadamente, si lo hubiéramos hecho en la calculadora, nos hubiese dado un valor de menos 0.5895. Y esa sería la solución.